una pila que se llama, ¿vale? Se llama así, una pila electrónica. Entonces, al tiempo, el agua se ha evaporado y se han quedado los cristalitos de sal abajo, porque la sal no se ha evaporado, ¿vale? Cuida a mi ¿Vale? bebé, mamá. Se transforma así en negro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Cuida a mi bebé. Vale. Es que no estaba aquí. Adiós, chicas. Que lo paséis bien. Adiós, guapa. Adiós. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vlog. Buenos días, lo primero. Hoy es jueves, acabo de despedir a las niñas que hoy las llevó a su papá. Y a mí me toca quedarme aquí en la casa porque ayer por la tarde nos llamaron que ya estaba el canapé. Y que hoy a lo largo de la mañana nos lo traerían. Así que nada, me quedo aquí esperando pues que me han dicho que me llamarán para traérmelo. Al final el canapé se nos ha quedado en 199, que eso creo que no lo dije en el vlog anterior. Y es que la semana pasada cuando fui a reservarlo, me dijo el muchacho, yo no sé si será verdad, pero me dijo, anda, qué bien, justo esta semana tengo oferta. De 285 creo que costaba, se queda en 199. Así que digo, oye, pues mira qué suerte estoy teniendo. Hemos pagado 24 euros de envío, eso sí, porque no teníamos cómo recogerlo. Bueno, íbamos a nuestros apores, pero claro, en el coche nuestro no cabe. Así que al final, por 24 euros te lo traen y te lo suben y todo a tu casa. Y digo, pues mira, genial. El montaje ya no, porque el montaje pues lo monta Fran. Pero que sí, que por 199 más los 24 euros de envío, pues te lo dejan aquí en tu casa y todo. Lo veo genial. Y ya está, yo me voy a cambiar, me voy a poner ropa de deporte a ver si me diese tiempo a hacer algo mientras vienen y mientras no. Y voy a recoger la casa. Eso es lo que voy a hacer esta mañana mientras ellos llegan. De comer voy a hacer hoy arroz a la cubana. Porque llevan mis niñas toda la semana, llevamos toda la semana comiendo cuchara. Y ya me han dicho, me dijeron el otro día, mamá, ya pues no, el jueves y el viernes pues no algo que nos guste. Digo, pues mira, arroz a la cubana, que les gusta mucho. Así que eso voy a hacer. Y nada, esta semana, una semana muy fea, mucha lluvia, frío, el tiempo ha estado feísimo. Hemos estado pues una semana muy casera, todas las tardes aquí en la casa, con Triana, que está la pobre mía agobiadilla ya, porque es que es verdad que tiene muchos deberes, muchos exámenes, lleva una semana de exámenes de trabajo y es que bueno, este año tiene una seño muy estricta, que por una parte lo veo genial, me encanta que tenga una seño muy estricta porque es como yo le digo, así vas preparado para lo que te venga y además aprendes lo que es la disciplina. Pero por otra parte, pues bueno, ya anoche ya la vi yo un poco agobiadilla y me puse a reflexionar pues sobre eso, porque digo, hay que ver que hace poco era un bebé y ahora la veo ya con 8 años, que sigue siendo una niña, pero ya la veo con sus obligaciones, con sus deberes, con su mochila llena de libros, agobiada ya por los problemas de que no puedo, que sí puedo, que no me da tiempo. Y jolín, por un lado me gusta, pero por otro lado me da pena. No puedo evitar sentir pena de decir, jolín, qué cantidad ya de obligaciones. Y bueno, es que Triana viene del año pasado, tenía una seño súper cariñosa, muy dulce, le daba muchos besos, le hablaba con mucho amor. Y Triana decía, es que es como mi abuelita, porque era como su abuelita, porque los trataba, parecía su abuelita. Y este año tiene una seño que es así, a rajatabla, muy, muy estricta. Oye, una señora que yo ya os digo, estoy encantada porque me parece que ya desde pequeño hay que ir enseñándolos la disciplina. Aparte, pues ya esto les sirve para el día de mañana estar preparada y que no le pase lo que le ha pasado este año, de venir de una señora que era todo amor, todo risa, a de verdad pegarse el batacazo con la realidad. Y ya, pues bueno, Triana está en tercero, pero vamos, ya os digo, nada más exámenes, trabajo. Ayer por la noche me agobié ya hasta yo, porque tenía que hacer un trabajo de Hércules para el día de la PA hoy, tenía un examen, tenía que hacer un experimento, que ya lo habéis visto, tenía que traducir un texto en inglés, que bueno, cuando yo vi el texto, digo, madre mía, es que ni yo sabía hacerlo. Me dice, mamá, ¿me ayuda? Y digo, me quedé, que yo no lo entiendo ni yo.
Pero bueno, ya está. Que esto pues una reflexión que yo, como le digo yo a Fran, digo, las veo ya tan mayores. Irene menos, porque Irene tiene 6 añitos todavía y no se le nota tanto, pero Triana sí es verdad que ya, como yo le he dicho, digo, Triana, tienes que acostumbrarte todos los días, cuando vienes del colegio, comer, reposar un poquito y meterte en tu habitación a estudiar. Porque a Triana le gusta hacer los deberes con nosotros en el salón, porque así pues le ayudamos, está con nosotros. Pero por otro lado, es como yo le digo, en el salón no te concentras, tienes que meterte en tu habitación, en tu escritorio, cerrar tu puerta y solo así pues te puedes concentrar y todos los días de lunes a viernes por lo menos 1 hora, hora y media dedicarle. Es la única manera de que saques todo adelante y luego ya el fin de semana pues descansa, porque son niños, es que son niños. Son niños, pero es verdad que desde pequeños pues tienen que ir viendo las obligaciones que tienen que tener, lo que vale todo en la vida, lo que cuesta, el esfuerzo que cuesta. Yo siempre intento que a mi hija sean muy conscientes pues de eso, de lo que vale todo, de lo que cuesta conseguir un trabajo, de lo que cuesta, por ejemplo, cuando ven a su papá, pues yo siempre les digo lo que le ha costado llegar hasta ahí. La casa lo mismo, la gente me dice, es que son niñas, tienen que romper, y tienen que jugar, y tienen que surfear, y tienen que... Sí, por supuesto. Yo soy la primera que yo las dejo, tienen que experimentar, tienen que sacar juguetes, tienen que divertirse, por supuesto que sí, pero también tienen que saber educación y tienen que tener unos valores y saber que todo vale mucho, cuesta mucho conseguirlo, mucho esfuerzo, vale todo mucho dinero. Yo, por ejemplo, en la casa siempre se lo digo, tened cuidado con las puertas, no peguéis portazos, no pintáis las paredes, porque esto nos ha costado mucho trabajo a mi papá y mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Podés tener lo que tenemos y las cosas hay que valorarlas, hay que cuidarlas. Entonces, pues bueno, una cosa no quita la otra. Pero que sí, que me da, ya ayer por la noche la veía yo agobiada y ya digo, ¿en qué momento ha pasado de ser una niña con sus pañales, que le estaba yo a cena cambiando sus pañales, a verla pues ya agobiada con sus obligaciones, con su mochila, con sus libros, con sus deberes, con sus 1000 cosas, sus problemillas que ya también les van surgiendo? Y bueno, esto nada más es el empezar, como yo le digo a Fran, digo, ahora nos viene lo peor, porque ahora viene una época que tenemos que estar con ella 100%, porque ahora pues empieza, pues ya sabéis, los problemas de, como madre que soy, pues qué va a querer una madre para su hijo, a lo mejor, ¿no? Entonces pues ya pues empieza a preguntarte si le irá bien en la vida, qué amistades tendrá, qué caminos cogerá, si será buena persona, en fin, ya sabéis. Ahora ya, yo recuerdo cuando me decían, niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, problemas grandes. Y de verdad, qué verdad, qué verdad. Y ya hasta después de esta reflexión mañanera de madre que me ha dado a mí por ahí, es que llevo esta semana, toda la semana, así pensándolo, digo, pues nada, que me voy a hacer cosas en la casa, voy a recoger, esperar que me llamen a cambiarme y a ver a lo que me da tiempo. Por cierto, os quería enseñar, porque iba a recoger el baño, que lo tengo ahí de esa manera, que esta mañana he estado peinando a las niñas antes de irse al cole, y lo iba a recoger y he visto esto, os lo quería recomendar 100%, lo probé, o sea, lo compré ayer en Lidl y me ha encantado. Este es un acondicionador, que no me salía. Es un acondicionador de Lidl y pone Plex. Me imagino que es pues la imitación a Olaplex, ¿no? O por ahí. El caso que hay 2 o 3, no veis, este es el número 3, pero que yo no he comprado ni champú, ni había otra cosa más, champú, mascarilla y lo que sea. Yo cogí nada más este para probarlo, porque es un acondicionador. ¿Qué pasa? Que mi niña, sobre todo Triana, porque Irene tiene el pelo rizado, pero lo tiene como más fino y la peino súper bien. Pero Triana tiene un pelo muy gordo y se le enreda mucho. La pobre es que hasta se lo parto, cuando la peino se lo parto, porque es que no hay manera de quitar esos enredos. El caso que lo compré para eso, digo, voy a comprarlo para echárselo a Triana sobre todo y a ver qué tal, porque es que no encuentro nada que le desenrede el pelo. Mira que he probado productos. Pues bueno, yo anoche me lavé mi pelo, me lo peiné y me lo usé. Me encantó. O sea, es que te deja una suavidad. Bueno, por aquí no le hagáis caso a esto, yo me he metido ya la tijera,
porque como no me puedo estar quieta, me he metido aquí la tijera, me he cortado mal, pero bueno, ¿que quién soy yo sin cortarme el pelo? Es que yo no me puedo estar quieta. Estoy pensando, llevo un tiempo pensando cortarme el pelo. Corto, por aquí. ¿Qué opináis? Mira que yo siempre he sido de pelo largo. A mí me ha encantado siempre el pelo muy largo y cuanto más largo mejor. Pero yo no sé si es que ya, sinceramente, me estoy haciendo vieja que he pensado cortarme el pelo. ¿Qué creéis? ¿Cómo me quedaría? Yo me veo muy mal, la verdad. Parezco un champiñón, no me gusta, pero bueno, que no sé, estoy pensando pegarme un corte, sanearme estos pelos, que ya los tengo de 1000 colores, que yo qué sé. Lo tengo sano, pero no sé. ¿Qué opináis? Que me corte el pelo. Yo pensaba, digo, me he hecho un tinte, me pongo un tinte así color castañillo y me lo corto. Y me doy así forma, pero no sé qué hacer. Bueno, que esto es un productazo, me ha gustado mucho. Si lo compráis, no es muy caro, vale, creo que no llega a 3 euros. Buen acondicionador, reparación sin enjuagado, sin sulfato, fortalece y protege todo tipo de cabello. Además huele espectacular, huele súper bien. Pues ya está, una recomendación que quería haceros, a mí me ha encantado. A lo mejor luego a las de 3 o 4 veces que lo pruebo, deja de gustarme, porque eso me suele pasar mucho con muchos productos, que el primer día mi pelo se queda súper bien y a medida que lo voy usando, como que ya mi pelo no reacciona. No sé si es porque el pelo se acostumbra o yo qué sé, pero vamos, que a mí me suele pasar eso. Pero que sí, que me ha gustado un montón. Yo creo que me voy a comprar cuando termine mi champú y mi mascarilla, que tengo 20 mascarillas, entonces no me quiero comprar nada más porque sé que si me compro una nueva, todo lo que tengo detrás, ahí tengo un cajón lleno de cosas que voy acumulando y al final no las uso. Se me caducan, las termino tirando y ahí se queda. Entonces quiero terminar primero todo lo que tengo y ya después me compraré el champú y la mascarilla. Son las 11:35, todavía estoy así y me acaban de tocar y me acaban de traer el canapé. Lo único que he hecho esta mañana, mi cama. Y ahora estoy pensando y digo, ¿para qué la he hecho? Si esta tarde tenemos que montar el canapé. ¿Para qué hago la cama si tendré que quitar ahora la sábana y sacas todo de la habitación? Bueno, que ahí me han traído el canapé y ahí me lo han plantado. La habitación de Triana ni la cama voy a poder hacer porque esto pesa un montón, no puedo entrar, en fin, ahí se va a quedar. Y le he mandado una foto a Fran y me dice, Irene, yo veo pocas piezas. Digo, pues eso es lo que hay. Luego ya cuando lo montemos veremos. Lo que sí yo veo es que esto lo veo muy estrecho, como que lo veo bajito. Le dijimos que lo queríamos bastante alto para que tuviésemos mucho espacio de almacenaje. Pero lo veo estrechillo esto. Hombre, luego también cuando le ponga esto y eso encima. Bueno, no lo sé, ya luego lo veremos. Que voy a dar un aspiradillo rápido. Esta mañana ya no voy a ir a clase porque voy a aprovechar y voy a hacer aquí cosas en la casa. Voy a hacer tareas que tengo para el instituto y cosas que tengo que entregar. Este trimestre estoy muy regular. Pero bueno, también es verdad que he estado con las niñas malas, he tenido médicos y no me he podido pues centrar bien. Así que a ver si me pongo, empiezo a entregar cosas y ya cojo el hilo otra vez.
vestido porque me ha llamado Fran hace un rato que no tiene paraguas y se ha puesto a diluviar. Que vaya yo a por las niñas. Así que me he vestido, me he maquillado un poquillo y me voy a ir por ella. Voy a dejar el arroz cociendo para ahora pues ponerle el tomate y ya cuando venga con la salchicha y los huevos. Pero vaya, que se ha puesto a diluviar. El caso que seguramente, ahora está diluviando, pero que seguramente pare. De aquí a un rato pare. En fin, bueno, yo voy a dejar mi arroz cociendo. Bueno, no lo voy a dejar, lo voy a poner. Lo voy a poner y ahora ya cuando cueza 10 minutillos o así, como todavía tengo tiempo, que son las 1:20, pues ahora cuando ya cueza 10 minutillos así, me iré a por las niñas, a recoger a las niñas. Ya lo pararé y miré. Y el arroz que voy a usar, pues el brillante, que es que me encanta, ¿eh? Como este arroz no hay ninguno, me encanta este arroz. Porque ni se pasa, ni se queda duro, nada, nada, nada. Me gusta un montón. Y bueno, casi siempre uso basmati, sobre todo cuando voy a hacer arroz a la cubana. Me gusta el basmati, pero como tengo este, pues lo voy a gastar. Además es que ya os digo que este arroz me gusta mucho. ¿Qué os he dicho? Ha sido ponerme la chaqueta para salir por la puerta y me llama Fran y me dice, Irene, no vayas, que ha salido el sol. Me asomo por la ventana y efectivamente un solazo ha pasado de estar cayendo el diluvio universal, que se ha encapotado al cielo, se ha puesto negro, 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 a de repente salir el sol. Pero bueno, me ha dejado. Porque así me quedo yo aquí, voy a poner la mesa, voy a aprovechar para terminar de hacer la comida, para que cuando lleguen las niñas sea directamente lavarse sus manos, ponerse su pijama y sentarse a comer. Que yo de verdad, mis niñas no son muy de comer, pero del cole vienen que parece que no han comido en 6 días. ¡Hola! Mamá, tengo una buena noticia. ¿Cuál? Esa con 9 mundial en el cole. Chocan, campeona, hola. Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say that I love you. Ooh, ooh, you, ooh, ooh. So slow, hold you in my arms, won't let go. The world around could pass us by, a thunderstorm, a lightning strike, as we hold each other tight. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say that I love you. Hola amigos de YouTube, hoy vamos a instalar un canapé de 1,90. Cogemos el tubillón, lo empotramos en la esquina, apretamos.
Hola. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. ¿Quién es? ¿Quién es? Corre a ver Rey León. Para el anclaje definitivo, utilizamos tú y yo en este 40. Qué tonto. Ay. Ojito, ojito con las revoluciones de la llave, ¿eh? Apretamos, pero apretamos hasta el fondo. A ver si te lo carga. A ver si te lo carga. Ay, madre mía, tu padre, Triana. La cama la hemos vendido. La cama estaba desierta. ¿Y dónde estabais durmiendo? Esta noche en el dormimos, suelo? esta noche dormimos en tu Esta cuarto. noche dormimos contigo todos. Estamos año oso. ¿Dónde? ¿Y así? No, la tabla de los tubillones. Casa de bricolaje. Bienvenidos a otro canal nuevo de bricopatía. ¡No cajas! Bueno, pues viene por ahí. Darle vuelta aquí y ya se cierra. ¿Sí? Pero coge de aquí. Aquí. Ole, ole. También era postura de la llave. Así. Aquí estamos hablando. Cuidado, no llegue al suelo que lo cae. Sácala y mételo otra vez. Saca y mete. Colonia esa. Vaya, hace frío. Claro. ¿Cómo es? ¿Dónde está Santa Claus? Santa Claus está. ¿En dónde está Santa En Claus? el polo norte, en la En la Ponia. ponia, Sí. papá. En la ponia. De que me Digan, nadie quiere ser. Hoy voy a ser Rey León. Muy bien. Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say that I love you. Ooh, ooh, you. Ooh, ooh. So slow, hold you in my arms, won't let go. The world around could pass us by, a thunderstorm, a lightning strike, as we hold each other tight. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say that I love you. Pues así ha quedado. Un canapé, no tiene mucha ciencia. Al final lo cogí blanco porque me dijo el chico que era muy difícil encontrar el mismo tono, tanto como de madera como de color ártico, que es este que tengo en la mesita. Entonces, pues bueno, al final el blanco yo creo que es un acierto porque, bueno, pues tengo las paredes, tengo las puertas, tengo también el tocador. Y así pues voy a lo seguro. Tampoco es que se vea mucho porque luego una vez que pongan las colchas y eso, que bueno, la colcha se me ha quedado corta, la tengo que tirar un poquito más abajo porque allí tengo un dobladillo. Entonces, pues bueno, estirar un poquito más para abajo para que se tape ese filo.
Y ya está. Si es que realmente para lo que lo queríamos era para almacenaje. Así que tampoco tiene esto mucho que ver, pero sí es verdad que también me gusta más cómo queda, porque veo como que la cama es más, como que arma más. Y bueno, son ya las 7:30 de la noche. Fran ha bajado a tirar todos los cartones y todos los plásticos que han salido del canapé. Y yo pues me voy a poner con las cenas, con las duchas, que de cenar voy a hacer hamburguesas de Lidl, que están buenísimas. Yo las compro en la carnicería de Lidl, no en Lidl, en la carnicería de Lidl. Y son así gorditas y vamos, con una hamburguesa, cena, súper bien. Haré eso y haré una ensalada seguramente. Y me voy a poner también con Triana, que tiene que hacer una manualidad de una paloma de la paz para mañana llevarla al cole. Que bueno, por lo visto hoy, como estaba lloviendo, pues no han podido celebrar el Día de la Paz. Y dice que lo van a hacer mañana. Y tiene que llevar pues una paloma. Y poco más. Yo creo que ya hoy el día ya está. Aquí voy a dejar el vlog. Ya el fin de semana, el sábado o el domingo, o entre los 2 días, según lo que me dé tiempo, pues organizaré el canapé, lo limpiaré y lo organizaré. Sacaré todo lo que tengo en los armarios y lo colocaré, por eso, bien ordenado, aquí debajo. Aquí tengo también un hueco, que lo tengo lleno de cosas. Tengo el planchero, tengo la plancha, tengo un montón de cosas allí. Incluso hasta las chaquetas, porque muchas veces uso el planchero a modo de percha y cuelgo ahí las chaquetas. Entonces, pues bueno, todo lo que tengo ahí seguramente también lo meta aquí debajo y lo organice. Y ya está, que eso, que nos vamos ya a duchar, nos vamos a relajar y vamos a ver nuestra serie, que estamos viendo ahora una serie yo y Fran por las noches. Y vamos, lo que os decía, empezamos a verla hace 2 días, pues ya me quedan 3 capítulos. ¿Por qué? Pues porque yo me pongo una serie y no se ve un capítulo 2, no, me tengo que ver 5 de golpe. Entonces, pues bueno, estamos todas estas noches acostándonos a las tantas viendo la serie. Anoche nos dieron las 3 de la mañana y antes de anoche nos dieron también las 2 de las 3 de la mañana. Y bueno, ahí estamos en el sofá, que nos dormimos, que no, pero es que no puede ser, no puede ser. Así que hoy un capítulo y ya está. Porque es que luego, imaginaros, luego es que al día siguiente es que estamos muertos y está enfadado. Me dice, es que ya no veo ni una serie más contigo, porque es que siempre va a hacer lo mismo. Pero claro, termina el capítulo y le digo, bueno, vamos a empezar un poco del otro, un poco solo. Pero ya, claro, empieza el otro, empezamos a verlo. Y cuando queremos acordar, pues hemos visto el capítulo entero. Así que está cabreado, que dice que ya no ve más series conmigo, porque dice que no sé verlas. Y nada, chicos y chicas, que hasta aquí el vlog de hoy. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por estar aquí un día más, por vernos y por seguirnos y por mandarnos todo vuestro amor. Y nos vemos muy pronto en el próximo vlog. Love the way you make me feel good.